Buen día, mi nombre es Tania Amparo Rubio Álvarez y soy estudiante del doctorado en educación. Estoy en la Universidad IEXPRO y vamos a abordar el tema de la metodología cuantitativa y de la metodología cualitativa dentro de la materia de Seminario de Filosofía de la Investigación. Aquí vamos a abordar primero la metodología en la investigación cuantitativa en las ciencias sociales por Guillermo Briones. El término investigación, que en general significa indagar o buscar, cuando se aparecen en las ciencias sociales, toma la connotación específica de crear conocimiento sobre la realidad social, es decir, sobre su estructura, las relaciones entre sus componentes, su funcionamiento, los cambios que experimenta el sistema en su totalidad o en los componentes. La investigación social cuantitativa va directamente basada en el paradigma explicativo. Este paradigma utiliza referentes como investigación cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia en las formas en que es posible hacerlo en el nivel de estructura lógica en el cual se encuentran las ciencias sociales actuales. La preparación del proyecto de investigación es el documento en el cual se sistematizan los conocimientos de las fases de acercamiento al tema y la problemática de la investigación por realizar, y aquí se agregan otros elementos. Tenemos 7 como base, que sería el primero, el planteamiento del problema de investigación, el marco conceptual del problema, los objetivos de la investigación, las finalidades, el diseño metodológico, el cronograma de trabajo y por último el presupuesto. En el planteamiento del problema, este va a ser cualquier forma en el cual se presente un vacío de conocimiento. Puede formularse como una o varias preguntas, como un objeto de indagación, como una o varias hipótesis o como un propósito. El marco conceptual del problema se da siempre con una problemática y es en un sistema de preguntas y de posibles respuestas. Ese problema se da o se debe plantearse dentro de un marco conceptual dentro del cual toma su origen formado por un conjunto de definiciones, proposiciones generales, proposiciones específicas, resultados de investigaciones afines y de pregunta de investigación aún no resuelta. Conviene distinguir el marco conceptual del marco de investigación y del marco teórico de la investigación. El marco de antecedentes está formado por el conjunto de conocimientos que otros estudios ya han logrado sobre el tema o el problema de investigación propuestos por el investigador. Son referencias directas o resultados obtenidos dentro de una misma área de indagación. El marco conceptual, como le indica su nombre, es una elaboración de que el investigador hace a un nivel más general que el formado por el marco de antecedentes. En cuanto a los objetivos de investigación, se puede formular por una o varias preguntas con un objetivo de investigación, con una hipótesis o varias hipótesis, y puede haber otras formas de presentación. En la justificación de la investigación es posible un uso o un aporte que hará la investigación en el plano práctico o teórico. En el plano teórico, el aporte puede ser el conocimiento logrado para la confirmación de una hipótesis original propuesta por el investigador dentro de un cuadro teórico apropiado o la reconfirmación de una hipótesis formulada o verificada por otro investigador. En cuanto al diseño o metodología de la investigación, sería una propuesta en una estrategia que se utilizaría para cumplir con los objetivos de esa investigación. Está compuesto por una serie de decisiones, procedimientos y técnicas que cumplen funciones particulares. En un plano general existen 3 alternativas. Sería un diseño experimental, un diseño coaxi-experimental o no experimental. El investigador debe especificar los siguientes componentes en estas tareas. Sería la población que se va a realizar en el estudio, el tipo, el tamaño de muestra, la descripción de los instrumentos, que hacen cuestionarios, observaciones, escalas de mediciones, un plan general para la recolección de información o trabajo de campo, procedimientos para el procesamiento de la información o codificación y las técnicas que se emplearán en el análisis de datos. Estas técnicas serían un análisis descriptivo, relacional, tipológico, comparativo, descriptivo o explicativo. Como se dijo anteriormente, también se pueden tener otros componentes dentro del diseño metodológico, que sería la identificación del investigador o el investigador principal, que sería el nombre, su ocupación, sus estudios, los títulos y las publicaciones que hay sobre el tema. Identificación de otros investigadores que hayan relacionados al tema, el presupuesto detallado de gastos, un cronograma para cada etapa de la investigación y los informes de entrega. Sería el contenido, las fechas de entrega, los avances, técnicas y el informe final. En los tipos de investigación cuantitativa
sería según el objetivo principal. Las investigaciones pueden clasificarse en descriptivas y explicativas. Según el tiempo, se dividen en sincrónicas y transversales. Por investigaciones diacrónicas y longitudinales, serían en los individuos que se analizan durante un cierto tiempo y dependiendo de las variables independientes u otras situaciones de estudio, se pueden distinguir en experimentales, cuaxiexperimentales y no experimentales. Aquí vamos a pasar a la investigación cualitativa. Aquí nos vamos a basar en el autor Carlos Sandoval Casilimas y aquí nos dice que las paradigmas de investigación se clasifican en positivista, postpositivista, en crítico social, constructivista y dialógico. Los dos primeros se identifican en los enfoques cuantitativos y los tres últimos se identifican con los enfoques cualitativos. En la fenomenología trata de describir las experiencias sin acudir a explicaciones causales. Para el efecto es orientador el trabajo de Heidegger, quien describió lo que él llamó la estructura del mundo de la vida, focalizándola sobre la experiencia vivida. Los 4 existenciales básicos para el análisis son el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido y las relaciones humanas vividas. En la etnografía, como es bien sabido, partió de construir su objeto de estudio ligado a las discusiones de la cultura, inicialmente solo en sociedades consideradas elementales. Catalogalización hecha bajo el criterio de tales sociedades que no habían accedido a la civilización entendida de la manera occidental. Más tarde, y en contraste, surgirá la llamada etnografía de las sociedades complejas. La etnociencia, también llamada etnosemántica o etnolingüística, denominada por otros etnografía cognoscitiva, se desarrolla en los años tardíos de la década 60. Su propósito fue intentar una mejora de la etnografía acusada de ser blanda, subjetiva y no científica. La etnografía dentro de esta aparición fue concebida como un método para desarrollar descripciones precisas y operaciones en los conceptos culturales. Como lo sugieren los nombres alternativos, etnosemántica, etnolingüística se deriva de la lingüística y los investigadores emplean el análisis estructural de la fonología y la gramática como base para el análisis de datos. La meta del investigador en esta perspectiva es describir o comprender el concepto abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de la información. También existe la hermenéutica. Esta alternativa de investigación cualitativa aparece como una opción que no se agota exclusivamente a la dimensión filosófica, sino que trasciende a una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser interpretado mediante empleo de caminos metodológicos con particularidades muy propias que la hacen distinta a otras alternativas de investigación. Complementando, plantea que el propósito de la misma es incrementar al entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos, condiciones, estilos de vida, sobre una perspectiva doble del presente y del pasado. En cuanto a la investigación-acción o la investigación-acción participativa, representa una corriente de pensamiento inaugurada en una fase preliminar a finales de la década de los 40 del siglo XIV, pero con desarrollos bastante diferentes hacia mediados de la década de los 70. Un hito importante en esta segunda etapa fue la realización del Simposio Mundial sobre la Investigación-Acción y el Análisis Científico, celebrado en la ciudad de Cartagena, Colombia, en el mes de marzo de 1977. El cual de alguna manera se convirtió en la plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación cualitativa en su forma más conocida hoy en día y que tuvo un congreso formal en los círculos académicos durante el 10º Congreso Mundial de Sociología llevado a cabo en la Ciudad de México en 1982. La teoría fundada es una metodología general para desarrollar teorías a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados. Es una forma de pensar acerca de los datos y de ponerlos bajo conceptos. La teoría se va desarrollando durante la investigación en curso mediante el continuo interjuego entre los procesos de análisis y la recolección de datos. Su principal fundamento conceptual es el interaccionismo simbólico, pero se alimenta también de los desarrollos de algunas teorías en sociología cualitativa. En los estudios de caso, para acercarnos al tema, partamos de uno de los teóricos que se ha especializado en el abordaje del tema, que se trata de Robert G. Este autor, en un texto publicado en el 85, define un estudio de caso como una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en el cual existen múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse negativo. Pues aquí terminaríamos nuestro tema.
Les agradezco mucho por la atención prestada. Que sigan teniendo un buen día.